bienvenidos. En este vídeo quiero responder una pregunta muy habitual en cuanto a conseguir ingresos en Internet. Y es cuánto se tarda en generar unos ingresos gracias a Amazon afiliados. La respuesta rápida es depende, porque hay multitud de factores que afectan a la velocidad en la que podemos conseguir ingresos en Amazon afiliados. Por lo tanto, lo que voy a hacer es contarte cuáles son esos factores que afectan a la velocidad de crecimiento y de conseguir ingresos en Amazon, mi experiencia, y voy a mostrarte los ingresos que he conseguido en los últimos años desde que empecé. En cuanto a los aspectos que afectan a la velocidad de conseguir los ingresos, en mi opinión tenemos el de la experiencia. No es lo mismo alguien que no tiene absolutamente nada de experiencia en el sector, ni en crear webs, ni en marketing, en redacción, etcétera, como alguien que ya tiene algo de experiencia, ya sea que sabe manejar WordPress, que conoce algo de marketing, que conoce algo de redacción, como con alguien que no ha trabajado en absolutamente nada de eso. Entonces la diferencia, sobre todo, la evolución del aprendizaje es mucho más rápida en alguien que ya tiene conocimientos de este estilo. Por lo tanto, en los primeros meses en lo que una persona que no tiene conocimientos está empezando a conocer cómo se maneja, la otra persona que ya tiene conocimientos empieza directamente desde el punto que ya tiene algunos conocimientos, por lo tanto esa evolución, esos primeros pasos son mucho más rápidos. Otra cosa a tener en cuenta es el tiempo disponible o el tiempo que puedes dedicar a trabajar en las webs de afiliación, porque no es lo mismo alguien que dispone de la jornada completa, por lo que puede estar 8 o 10 horas diarias trabajando en las webs, como alguien que ya tiene un trabajo y lo está haciendo como algo complementario que tiene pues como mucho 2-3 horas diarias y luego al fines de semana. Entonces al final las horas totales pueden ser parecidas, pero el que puede hacer la jornada completa trabajando en las webs va a evolucionar mucho más rápido y va a conseguir esos ingresos mucho antes. Y otro aspecto muy importante es la mentalidad y el enfoque que le da uno a ese trabajo. Hay que ser muy constante, trabajar duro, esforzarse y también ser muy cabezón, ya que al final tienes que ser mejor que la mayoría de la gente que está haciendo lo mismo que tú, al igual que en multitud de otros trabajos o de actividades como puede ser el deporte, que es un claro ejemplo. Siempre tienes que trabajar más duro, más inteligente, intentando conseguir optimizar todos los recursos, que principalmente es el tiempo, aunque también se puede emplear con dinero para acelerar procesos, pero al final tienes que ser en general mejor que la gran mayoría de la gente. No tienes que ser el mejor para conseguir ingresos, pero sí tienes que ser mejor que la mayoría de la gente que está intentando conseguir lo mismo que tú. Para ponerte en contexto, antes de enseñarte los ingresos que he conseguido en los últimos años trabajando en Amazon afiliados, primero voy a decirte la formación que he tenido desde el principio hasta hoy en día. Y es que he hecho el curso de Romuald Fons de la Armada Digital, que es el primer curso que empecé y fue buena elección porque empieza desde cero hasta conseguir los ingresos pasivos, explica absolutamente todo y fue con el que empecé ganando mis primeros ingresos. Además, como siempre me ha gustado aprender, me he ido apuntando a cursos para ampliar mis conocimientos, para seguir creciendo y teniendo mayor posibilidad de conseguir ingresos. Por lo que después he estado en la membresía de Team Platino de Chuiso, en la que he aprendido bastante, aunque es más enfocado a Black Hat, pero he aprendido muchísimo sobre automatizar procesos y sobre hacer cosas a gran escala, entre otras muchas cosas. Y actualmente estoy en la membresía de SEO Warriors de Dean Romero y en el curso que han sacado ahora Mario y Luis Villanueva de Nicheros Academy. También quiero dejar claro que no hace falta consumir todos estos cursos o formaciones para poder conseguir los ingresos, ya que incluso con los conocimientos gratuitos que se pueden encontrar en YouTube y en multitud de blogs de estos SEOs podríamos conseguir los ingresos. Lo que pasa es que con estos cursos te dan el conocimiento más masticado y el proceso de aprendizaje es muchísimo más rápido, por lo que si tienes dinero para invertir en formación siempre va a ser mejor que buscarte la vida en internet. Pero si no dispones de ese dinero para comprarte los cursos, no es nada descabellado conseguir los ingresos aprendiendo por la formación gratuita que ya hay disponible, por ejemplo, en YouTube. Para no alargar más, si alguien tiene curiosidad de cuál creo que es el mejor curso, si el de la Armada Digital, el Team Platino de Chuiso, el SEO Warrior de Dean Romero o el Nichos Academy de Luis Villanueva y Mario, en un siguiente vídeo voy a hacer una comparativa de estos cursos y contar cuál creo que es el mejor curso de estos 4, aunque no son todos cursos, pero cuál me parece la mejor opción. También hay que tener en cuenta que sobre todo al principio, por ejemplo el primer año, tenemos que tomárnoslos como una formación. Hagamos cursos o no de pago,
Al principio tenemos que tener en cuenta que si no tenemos conocimiento, lo primero que vamos a estar haciendo es aprender, aprender, aprender. No es directamente ponerse a ganar ingresos pasivos a través de Internet. Al principio va a ser un proceso de aprendizaje en el que cometeremos muchísimos errores y gracias a ellos iremos aprendiendo. Yo, por ejemplo, he hecho 1000 cosas mal que después me he dado cuenta cuando he ido aprendiendo y analizando lo que he hecho, me he dado cuenta de todo lo que había hecho mal y he ido mejorándolo. Sigo haciendo muchísimas cosas mal y sigo mejorando de esos errores, que al final es de lo que se trata. Bajo mi experiencia y la de otros alumnos de los cursos en los que he estado, sé que más o menos se puede tardar unos 6 meses si no tienes muchos conocimientos y dependiendo de todos los factores que he contado antes, unos 6 meses en empezar a conseguir unos ingresos que pueden llegar a considerarse un poco aceptables. Aceptables en cuanto al ingreso, no que puedas vivir de ello, ya que en esos primeros 6 meses es donde las webs empiezan a posicionar, por lo tanto no tienen prácticamente tráfico y los ingresos son bajísimos. Entonces es a partir de ese sexto mes más o menos, depende muchísimo de la temática, de los nichos y de cómo lo plantees, pero a partir de esos 6 meses es cuando se empieza a ver que empiezan los ingresos a ir aumentando poco a poco, poco a poco y poco a poco. Por lo tanto, si seguimos haciendo las cosas bien, al final esos ingresos irán creciendo casi exponencialmente. Por lo tanto, para la gente que quiere saber cuánto se puede tardar en conseguir un sueldo en Internet, por ejemplo en España, que el sueldo mínimo ahora está sobre los 950.000 euros, para conseguir eso, bajo mi experiencia y por lo que he visto, se puede tardar entre un año y medio o 2, dependiendo de los factores que hemos dicho antes. Hay gente que lo consigue antes, hay gente que tarda más, pero depende de muchísimos factores. Pero la media yo creo que puede estar entre un año y medio en conseguir ese sueldo pasivo a través de Amazon Afiliados o AdSense. Y ahora voy a enseñaros mi progreso, mis ingresos, cómo empecé consiguiendo esos ingresos online y cómo he ido creciendo y cómo he ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. También quiero decirte que en un siguiente vídeo voy a ser mucho más específico, voy a aclarar mucho más de dónde he ido consiguiendo esos ingresos, cómo lo he hecho y cuál ha sido mi evolución y cuál pretendo que siga siendo en los próximos años. Pero antes de contarte cuáles son mis ingresos online ahora mismo, suscríbete. Voy a contarte un poco cómo fue mi evolución y luego te enseño los últimos que me dejan mostrar, que es del 2019 y que son estos datos. En el primer mes tuve, creo que fueron 0 euros o 2 o 3 euros. En el siguiente mes fue bastante alto porque justo coincidió con diciembre, que además era el tema de drones y es algo que se compraba mucho. Y empecé en el segundo mes con 17 euros y luego en enero hice los ingresos y fueron a 20-30 euros. Pero a partir de ahí, en febrero volvió a bajar porque eso había sido por las navidades y seguí trabajando. A los 3 o 4 meses sacó Romuald el curso de la Armada Digital y me apunté porque estaba decidido a conseguir esos ingresos. Desde que empecé vi que había cometido muchos errores, empecé a mejorar cosas y tenía una web en la que era bastante estacional, era sobre el verano y esa web puse a trabajarme y rápidamente empezó a conseguir ingresos. En los meses siguientes, 3-4 meses de hacer el curso, ya iba por 70 euros, 100, 150, hasta los 200 en unos 6 meses más o menos, que fue un crecimiento bastante rápido, ya que además me había puesto a hacer muchísimas webs. En 2 meses creé 50 webs, pero es donde entra la parte de ser constante y tener bastante perseverancia, y es que estuve como casi 7-8 meses con unos ingresos de entre 150 y 300 euros. Entonces, cuando llevas todo este tiempo trabajando 8, 10, 12, 14 horas al día y ves que los ingresos fluctúan un poco arriba, un poco abajo, un poco arriba, pero se mantienen entre 200 y 300 euros, frustra bastante. Entonces ahí es donde entra la constancia, creer en uno mismo y seguir trabajando duro para conseguir lo que queremos. A partir de ahí, que eso fue en el 2018 en el que fue fluctuando mucho los ingresos, llegó el 2019, seguía creando webs y mejorando las que tenía, todas bastante mal, pero seguía probando a ver qué nicho podía funcionar, y en el 2019, o sea, el año pasado, fue cuando ya empezaron a subir un poco los ingresos. Como he dicho, tenía una web principal que era estacional en primavera-verano, entonces cuando llegaba esa época empezaron a subir los ingresos y se notaba. Luego en agosto y septiembre, que además de por sí ya son meses malos en general, pues bajaba mucho. Entonces empecé a trabajar otro tipo de webs que no fueran tan estacionales hasta el diciembre del 2019. Os enseño los gráficos, cómo fue creciendo. Pues en enero, lo que decía, había estado fluctuando en todo el 2018
entre 150 euros y 300, como se puede ver aquí en los primeros meses. Luego empezó a funcionar la web estacional, que era primavera-verano, entonces fueron casi duplicándose los ingresos. En febrero 250, en marzo 360, en abril 665, en mayo 790, en junio 1231, que ahí fue el pico máximo de ese año, y luego empezó a bajar. En julio 1035, en agosto pegó un bajón de bastante menos de la mitad, 388, luego en septiembre 317, en octubre 296 y luego otra vez en noviembre 400 y en diciembre otra vez 687. Así es como empecé yo a generar ingresos. En un siguiente vídeo voy a contar cómo ha seguido el 2020, que ha ido bastante mejor, y ahí explicaré en más detalle cómo he ido consiguiendo esos ingresos que he ido haciendo y que voy a seguir haciendo para seguir aumentando esos ingresos online. Así que nada, si quieres ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha sido este 2020 y cómo voy a seguir haciendo para seguir aumentando los ingresos en 2021, suscríbete y nos vemos en el siguiente.